Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Azure Data Lover, en esta ocasión dentro del calendario de Adviento de Inteligencia Artificial que estoy organizando con Pablo Piovano. Hoy os voy a hablar sobre cómo hacer o cómo desarrollar temas de Automatic EDA sobre Microsoft Fabric. Esto es un proceso bastante interesante que debemos tener siempre en cuenta a la hora de desarrollar nuestros modelos de Machine Learning, porque tenemos que entender muy claramente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar un poco, bueno, pues para que entendáis, ¿no? Para aquellos que no conozcáis un poco cómo es esto de desarrollar modelos de Machine Learning, ¿vale? Esto normalmente existen muchas metodologías para poder hacerlo, el XDM, TDSP, etcétera, pero todas ellas son muy similares entre sí y siguen más o menos siempre este mismo pipeline, ¿vale? El primero es centrarnos en identificar y recopilar los datos relevantes, entender nuestros datos, nuestras fuentes, nuestros orígenes, cómo se relacionan los distintos datos o las distintas features o columnas que podemos tener o datos que podemos tener dentro de nuestro dataset o de nuestro conjunto de datos. Y luego ya pasamos un poco, bueno, pues a la preparación de los datos, experimentación de los modelos para intentar localizar cuál es el algoritmo o el modelo que mejor funciona, sino bueno, pues tenemos que volver atrás, volver a analizar los datos, añadir nuevos datos, preparar los datos, etcétera. Es un poco un ciclo. Y ya por último, bueno, cuando ya encontramos un modelo que vemos que realmente nos funciona, lo operacionalizamos, menudo palabra tenemos aquí, y por último hacemos la inferencia para poder utilizarlo en, bueno, pues en nuestros casos de uso que tengamos encima de la mesa. Bien, nosotros nos vamos a centrar aquí en la primera parte, ¿vale? El Data Discovery o toda esa parte de descubrimiento, de entender y de conocer los datos. Dentro de Microsoft Fabric eh, tenemos dos formas nativas de poder hacerlos. El primero es a través de los notebooks, ¿no? Es decir, nosotros podemos escribir o picar nuestro código para obtener una serie de gráficos, pues ya sea utilizando Matplotlib, Seaborn, NumPy, etcétera, que nos muestren las distribuciones de los datos, cuáles son las relaciones, como por ejemplo podemos tener aquí un análisis de correlación. Esto está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que suele llevar tiempo. O tienes una plantilla, un notebook ya hecho, que en cierto modo pues le metes el dataset y vas trabajando sobre él, pero ahí tienes los problemas de las columnas, que te cambian los nombres, las tipologías, etcétera. O sea, eso es un poquito más complicado. O el objetivo es intentar utilizar otras herramientas que te automaticen un poquito más este proceso. Para ello, Microsoft Fabric tiene lo que es el Data Wrangler, que nos va a permitir hacer un poco este Automatic EDA, ¿vale? EDA es Exploratory Data Analysis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues está más preparado, más pensado para la parte de transformación de los datos, esa segunda etapa que veíamos, pero nos proporciona ciertos datos, ¿vale? Como podéis ver aquí, por ejemplo, tenemos nuestro dataset, pero aquí abajo, si nos vamos ya, entramos en Data Wrangler, no vamos a entrar aquí, pero bueno, ya veis que nos van poniendo un poco la distribución de los datos, si os fijáis aquí a la derecha, pues ya tenéis información de la media, de la moda, etcétera, ¿no? Si nos faltan datos, número de datos, etcétera. Bueno, nos va proporcionando cierta información. No es muy completo, no es muy intuitivo, pero bueno, oye, nos puede cubrir la necesidad en un momento dado. Pero yo aquí os vengo a hablar de otras opciones, ¿vale? Porque nosotros dentro de Microsoft Fabric podemos incluir o cargar librerías externas, ¿vale? Y existen muchas librerías que nos permiten hacer estos análisis EDA. Aunque, por regla general, todas estas lo que hacen es que te las exportan a un fichero HTML. Esto en un entorno local, si tú estáis trabajando con vuestro un Jupyter Notebook o cualquier otro elemento, pues esto queda en un fichero y podéis abrirlo en vuestro navegador, porque es un HTML normal. Pero esto en Fabric no es ni sencillo ni intuitivo de hacer. Yo he conseguido alguna cosita, pero la verdad es que es bastante complejo, ¿vale? Aquí os dejo algunas librerías. A la derecha, bueno, pues que podéis trabajar, no a lo mejor en Fabric, pero bueno, que podéis utilizarlas en otros entornos. Pero yo aquí en la que me voy a centrar es en SweetBit, que esta sí que nos va a permitir el poder trabajar dentro de Microsoft Fabric de una forma muy, muy cómoda. ¿Vale? Es una librería de Python, código abierto, que genera visualizaciones únicamente con dos líneas de código. Luego lo veremos. Por un lado, analizamos y por otro, visualizamos. ¿Vale? Son las dos cosas que tendremos que hacer aquí. Y nos va a dar un montón de información y análisis de los datos más o menos típicos que nosotros vamos a necesitar o podríamos necesitar a la hora de analizar nuestros datos, ver cómo hacemos las distribuciones de los datos para entrenamientos y para el test, etcétera. Aquí os dejo un poco bueno, estos datos, os dejo un poco el dataset que vamos a utilizar, que es el de diabetes, y yo creo que con esto ya
la parte teórica acabo con ella, nos quitamos de esta parte más aburrida y nos vamos al notebook. Voy a cerrar esto. Perfecto. Ya estamos en nuestro notebook, ¿vale? Como os decía, vamos a trabajar con un dataset de estos de prueba, de juguete, como digo yo, que lo tenéis en el scikit-learn, ¿vale? Y aquí, bueno, pues vamos a cogerlo y vamos a recuperarlo de un repositorio, de un blob storage que ya tiene Microsoft preparado para ello, ¿vale? Azure Open Data Storage, bueno, el dataset de diabetes, entonces, bueno, vamos a ir ejecutando por aquí, ¿vale? Porque eso tarda unos segunditos en arrancar y bueno, simplemente aquí vamos recuperando toda esta información. Aquí yo lo que voy a hacer mientras va ejecutándose, luego esta información yo la paso a Pandas, que es lo que pasa al ser Python, todo tenemos que pasarlo a Pandas, ¿vale? Para que funcione todo correctamente. Y aquí veis los datos que tenemos, ¿vale? Tenemos la edad, tenemos el sexo. A ver, ha terminado ya por aquí, antes, vale, sigue aquí cargando. Vale, ya está, perfecto. Lo convertimos a pandas y lo que teníamos. ¿Cuáles? O sea, lo que os decía, ¿cuáles son los datos que teníamos? Tenemos la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la presión arterial, tenemos 6 medidas séricas, ¿vale? Que son medidas de análisis de sangre, por aquí veréis el LDL, el HDL, que es el que nos indica el colesterol, etcétera. Y luego tenemos el objetivo, target I, que es nuestra variable predictora. En este caso es una medida cuantitativa de la progresión de la enfermedad un año después. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, esta variable Y es la que nosotros vamos a intentar utilizar luego, predecir, o si hacemos un modelo de clasificación o un modelo de regresión, intentar obtener esta I o que nos clasifique en esta I si hay riesgo o no habría riesgo. Pero bueno, lo siguiente, por supuesto, instalar nuestra librería de SweetBit. Esto no debería llevarnos mucho tiempo y voy avanzando un poquitín más, ¿vale? Mientras la va instalando. Dentro de SweetBit tenemos 3 formas, ¿vale? De poder analizar nuestros datos. El primero es con el Analyze, el segundo Compare y Compare Intra. Ahora iremos viendo cada uno de ellos para qué sirve y cuál es la utilidad principal. Dentro de Analyze, lo que vamos a hacer es coger todo nuestro data frame y vamos a trabajar sobre él. No vamos a hacer ningún tipo de división, no vamos a separar lo típico de entrenamiento y test, que eso lo dejaremos para después, sino que trabajamos con él como un completo. ¿Qué es lo que le indicamos? El origen de nuestros datos. Aquí si os fijáis, ¿vale? Voy a ir bajando, perfecto, yo creo que así se ve bien. Yo puedo indicarle, ¿vale? Decirle, oye, el source, el origen es data frame, pero yo le doy un nombre más cómodo. Le digo, oye, diabetes, no me pongas DF, porque DF puede tener poco sentido para otros usuarios. Entonces le pongo un nombre, quiero ponerle un alias que va a ser diabetes. Yo le digo target fit. ¿Target fit cuál es? Esa variable predictora que es la que yo necesito analizar o resaltar o ver cómo se compara con el resto de los valores que tengo dentro de mi dataset. Pues aquí se lo indico. Le digo aquí esta parte del feature config, ¿vale? Del fit CFG. Esto, si os fijáis, lo tengo aquí definido. Lo que le voy a decir es cómo tiene que comportarse con las distintas features. Tenemos distintas opciones, luego veremos, por ejemplo, una en la que quito una columna, y yo aquí puedo decirle, es una de las más utilizadas. Oye, force text, fuérzamelo como un texto. Si nos vamos aquí arriba, ¿vale? A mi dataset, no me quiero pasar demasiado, vemos que el sexo es hombre o mujer, pero lo que tenemos son valores numéricos, 1 o 2. Esto no quiere decir que 1 sea mejor que el 2 ni 2 mejor que el 1. Simplemente es una variable categórica, pero que está codificada como un valor numérico. Entonces yo aquí puedo decirle perfectamente, oye, cógeme la columna sex y me la pones como si fuera de texto. Y ahora veremos cómo el sistema se comporta, ¿no? Cómo responde a este cambio. Ya os digo que luego tenemos por ahí otra que yo puedo decirle, oye, ignórame, por ejemplo, esta columna. Yo puedo decirle un for text, force integer, force, ¿vale? Force long. Es decir, puedo forzarle a distintas tipologías de datos según yo necesite. Pero tampoco esto es muy relevante. ¿Vale? Pues yo ejecuto este análisis, ¿vale? Que no debería darme ningún problema. Tarda unos segundos en ejecutarse y voy a ir pasando a la siguiente. Esta sería la parte del análisis. ¿A dónde vamos después? Vamos a las opciones de la... Bueno, aquí, perdonad, que aquí me quedaba una súper importante, ¿vale? Que es el Pairwise Analysis. Una de las cosas que yo os comentaba antes, que os decía uno de los gráficos que podéis sacar, eran los gráficos de correlación. Son estos que están aquí, ¿vale? Son los cálculos de correlación y asociadas de cómo se relacionan unas variables con otras. Esto tiene una complejidad cuadrática. Esto que implica que si empezamos a tener muchísimos datos,
este proceso puede tardar mucho. Por ello, tenemos tres valores: on, off, evidentemente para hacerlo siempre, para no hacerlo nunca, y podemos ponerlo en auto, ¿vale? Que predeterminado es auto, que se ejecutará sin advertencias hasta que obtengamos un conjunto o un número máximo de características que supere Association Auto Threshold, ¿vale? Entonces, una vez que superemos este valor, entonces ya ahí no nos lo va a generar. ¿Por qué? Porque entonces el tiempo de cómputo, de cálculo necesario para poder hacerlo sería muy grande, ¿vale? Nosotros lo hemos dejado aquí en on para que veáis en este primer paso qué es lo que nos está haciendo. Luego llegamos a las opciones de visualización. Aquí tenemos la opción de poder exportarlo, ¿vale? Aquí tendremos un show-html que me generaría un HTML, pero como ya hemos dicho, eso no es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, vamos a utilizar el show notebook, que es el que queremos, que lo ejecuta dentro, lo vais viendo que va surgiendo por aquí, nos lo ejecuta dentro de la salida de nuestro notebook. Podemos indicarle la anchura, la altura, el layout. Yo por regla general el único que utilizo es este. ¿Por qué? Porque me está funcionando bastante bien. Lo que sí es importante es decirle el vertical, porque si yo le digo el horizontal, el white screen, lo que me va a hacer es que los resultados me los va a sacar hacia los dos lados. ¿Vale? Pues aquí. Me lo va a sacar el resultado por aquí. Ahora sí eso lo probamos en un segundín. ¿Vale? Yo tengo aquí los resultados, ¿vale? Del vertical, lo estoy ejecutando, no debería tardar mucho, pero es la forma que yo veo más cómoda de poder trabajar con ello. Y luego tenemos el scale, ¿vale? Y el filepath donde queremos sacar el fichero, si lo quisiéramos también sacar HTML. Como no nos interesa ahora, no voy a hacerlo, ¿vale? Pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta que podéis utilizar estos parámetros y aquí tenéis indicado cómo funciona, ¿vale? A ver si quiere, que les parece que le está costando un poquitín en sacar el resultado. Vale, parece que ya ha cargado. Si os fijáis, yo lo que tengo aquí es mi dataset de diabetes, los datos que teníamos antes, y aquí importante, si os fijáis, me está diciendo diabetes, me lo va a poner, el dataset o los valores del dataset nos lo va a poner en la barra grande, y nos va a proporcionar también el valor medio de i, de nuestra variable predictora. Si os fijáis aquí tenemos, ese es el valor de i, pero si nos vamos a edad, por ejemplo, me dice cuántos valores tengo, cuántos me faltan, distintos, máximo, mediana, mínima, el rango, nos da un montón de cómo está el skew de desplazados los datos, y si os fijáis aquí en el gráfico, me está diciendo como unos distintos bins para cada uno, o de cajitas o de columnas de frecuencia para cada uno de ellos, y me da cómo va variando o cómo se va modificando el valor medio de la i, ¿vale? Que es un valor que también puede resultarnos interesante. Pero no solamente esto, si yo pulso aquí, ¿vale? Si veis, esto se despliega y me muestra hacia abajo este gráfico que teníamos aquí un poquito más grande. Entonces yo puedo seleccionar, oye, aquí lo tengo con auto, puedo decirle, oye, divídemelo en 5 barras, en 15, en 30. Entonces yo con esto puedo analizar, aquí a lo mejor no lo veis muy bien, pues la pantalla es un poco más pequeña, pero aquí tenéis los valores. Tenéis valores más frecuentes, los pequeños, los mayores, nos indica un poco las correlaciones, ¿no?, que tenemos entre estos datos, es decir, nos proporciona de una forma muy rápida y automática un montón de información sobre esta feature o esta característica que yo estoy trabajando, como puede ser la edad, y cómo se relaciona con el resto de los elementos. Aquí, si os fijáis en el sexo, pues como he dicho le he dicho que es una categórica, pues aquí me dice que un 53% de unos y un 47% de dos. No nos dice mucho más. Pero bueno, como veis luego en el resto, vamos viendo todos los valores, S1, S2, S3, y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver algo característico. Oye, el S3, según va evolucionando, ¿vale? Según vemos que el valor de S3 va evolucionando, el valor de I va disminuyendo. O sea, y ahí hemos dicho que es el riesgo, es la variable de riesgo. Es decir, que tener un valor de S3, que ahora mismo no sabemos lo que es, pero un valor de S3 alto, es bueno. Porque significa que está reduciéndose este valor de riesgo, esta variable de predicción. Pero aquí tenemos algo raro. Fijaros aquí, justamente en este valor tan alto, resulta que vuelve a repuntar. Sería algo a analizar, algo a revisar qué es lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, en este caso, si vemos que según va aumentando el valor de S4, el riesgo también va aumentando. Pero cuando tenemos aquí un dato, en el límite se nos va a cero o casi a cero. Habría que ver qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Si es un tema de que no tenemos ese dato, se nos está yendo y cuando vamos a, en este caso, a lo mejor al 9 o al 10, que sea, no lo está teniendo en cuenta, se nos va como es el límite, a lo mejor no lo hace bien. Habría que verlo, ¿vale? Habría que ver cómo son nuestros datos y qué es lo que está ocurriendo aquí. Porque si os fijáis aquí en el último dato, ese está funcionando bien. Entonces,
habría que analizar. Pero como veis, de una forma muy rápida y muy intuitiva, nos está permitiendo el conocer nuestros datos y ver qué es lo que hacemos con ellos. Aquí hay un tema que no os he contado, ¿vale? A ver, un segundo. Subo para arriba, ¿vale? Es este botón de asociación, ¿vale? Es que tiene que ver con este valor, con el pairwise. Si yo le doy aquí asociación, lo que obtengo es la matriz de correlación de todas mis variables. ¿Vale? ¿Cuál es la que más me interesa? La de I, evidentemente, que es mi variable predictora, pues se ve que el índice de masa corporal le afecta muchísimo, S4 y S5. ¿Vale? Podríamos decir que son estos valores. Si yo, por ejemplo, esto voy a quitarlo, me voy aquí a I, como veis, BMI, S5 y BP, que son exactamente las mismas que tenía aquí. BMI, BP y el S5 son las mayores. Ahí lo tenemos de forma individual y aquí lo tenemos de forma global, ¿vale? Podemos ver todas estas relaciones. Si yo, por ejemplo, este de aquí la pongo de esta forma, creo que lo explico correctamente, espero no haberme equivocado. Ahora veremos cómo me da el resultado. Aquí yo, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues me he hecho otro ejemplito en el que yo le he pasado al feature config, pero que le he dicho, oye, no me generes el pairwise y no me incluyas la variable i. ¿Qué he obtenido? Pues si os fijáis aquí, lo que he obtenido es que ya en mis datos no me aparece el valor de la media de la i, ya no puedo verlo. Y si yo, a ver si no haberlo ejecutado no me da problemas, la asociación yo le pulso pero está vacío, no hay nada. ¿Por qué? Porque le he dicho que no me genere. Le he puesto el pairwise en off. ¿Vale? Este parece que le está costando otra vez. Vale, parece que ya está. Perfecto. Si yo, por ejemplo, me voy aquí y yo me voy a la edad, como veis, lo que me está haciendo es que me lo está llevando hacia la derecha. Entonces, ya me resulta un pelín más complicado porque tengo que andar jugando con distintos. Si os fijáis, tengo dos scrolls verticales, tengo uno horizontal, se me hace un poco más complicado. Entonces, bueno, por eso os decía que me es mucho más sencillo de la otra forma. ¿Vale? Pero bueno, sin más. eh, vamos al siguiente método o a la siguiente forma de analizar nuestros datos, que es compare. Este yo creo que es el que tiene más interés, uno de los que puede tener más interés a la hora de entre nuestros modelos de Machine Learning. ¿Por qué? Porque yo voy a decir cuál es mi origen de datos. Yo normalmente el proceso que suelo hacer aquí siempre es que divido mis datos en entrenamiento y en test. Y aquí estoy cogiendo, por ejemplo, mi data frame, me lo divides un 20% de los datos, me los dejas para test y simplemente un valor de inicialización de la ejecución. Entonces yo le digo el origen de datos, los de entrenamiento, contra qué los comparo, bueno, siempre pasa lo mismo, contra los de test, y esos son igual target fit, fit CFG y pairwise, es exactamente lo mismo que teníamos antes. Entonces aquí lo que yo le digo es, oye, como veo que un poco lento no voy a ejecutarlo, que yo ya lo tengo lanzado, le voy a decir, oye, en este caso lo que os decía, oye, skip S6, decía, oye, no me tengas en cuenta S6, porque a lo mejor ya he visto que no me afecta o es un dato que tengo pocos datos o que tengo muchos nulos y no me interesa tenerlo en cuenta y le quiero decir, oye, fuérzamelo como texto la variable sexo. Yo aquí le digo cuáles son mis datos de entrenamiento, el de test, la variable i, ¿vale? Todo exactamente igual que antes. Aquí no he cambiado nada. Y si veis, yo ejecuto. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora, como veis, tenemos los datos que van por parejas. Tenemos el azul, que es el de entrenamiento, y el naranja, que es el de test. Podemos ver, a ver si baja, las asociaciones. Para uno, como para otro. Si os fijáis, ¿vale? Cambian. Van cambiando porque estoy viendo el que me interesa de cada uno de ellos. Aquí puedo ver el valor de i, cómo va evolucionando en cada uno tanto para entrenamiento como para test. Aquí ya, por ejemplo, ya digo, uy, aquí hay algo que no me gusta, porque yo estoy viendo, por ejemplo, que estos valores para valores altos, tengo datos en entrenamiento, pero no en test. Eso es un riesgo. No voy a probar en valores muy altos de ellos, a los valores muy, muy críticos o con mucho riesgo, no voy a tener valores para test, con lo cual no voy a poder probarlo. Eso es un riesgo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Hay alguna por aquí? Este, por ejemplo, como veis, los valores de i, si os fijáis, no tenemos, en estos datos tan grandes no tenemos valores de i, ahí perdemos. Tenemos que ver, por ejemplo, que también que las distribuciones o las frecuencias del número ¿cómo decirlo?, de elementos que tenemos en cada uno de nuestros bins sea iguales. ¿Vale? Yo puedo decir este de 30 y vemos cómo van variando. Aquí fijaros, tengo uno en entrenamiento, o sea, en test altísimo, pero en entrenamiento muy bajos. Entonces, habría que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Tendríamos que intentar que fuera siempre
todo un poquito más balanceado para que tuviésemos un porcentaje razonable, porque aquí fijaros, esto es porcentaje. Yo aquí en este que veíamos, que era muy largo, tenemos un 12% de los datos están en test, mientras que un 6% en entrenamiento. Deberíamos siempre intentar tenerlos balanceados para poder trabajar. Aquí si nos fijamos en este, pues aquí por ejemplo no tenemos un dato de entrenamiento. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas hay que ir analizándolas, hay que ir viendo los gráficos. Entonces, por eso os digo que este es muy interesante a la hora de hacer estos entrenamientos, para ver que todos los datos que tenemos, tanto en entrenamiento como en test, están correctamente balanceados, ¿vale? Entonces yo creo que este es bastante interesante para que lo utilicéis siempre, siempre que podáis. Y vamos ya al tercero, que es compare intra. Es un poco una mezcla entre los dos anteriores. ¿Por qué? Porque yo solamente le paso un origen de datos, ¿vale? Antes veíamos en el compare que le pasábamos el source y el compare. Aquí le pasamos simplemente el source df, ¿vale? ¿Cuál es el data frame? Pero yo le digo, oye, condition set, es decir, le paso una condición o le digo una condición para que él internamente me lo separe. Me lo separe en dos. Yo antes lo he hecho pues porque he dividido aleatoriamente para hacer este entrenamiento. Pero si yo quiero separar, como es en el caso que yo voy a hacer aquí, a través de hombres y mujeres, ¿vale? Es decir, oye, si es un 1, hombre, si es un 2, mujer, y me lo va a dividir. Me va a hacer exactamente este proceso de que yo voy a hacerlo exteriormente, para externamente, voy a separar mi dataset en dos partes y hacer los cálculos. En este caso no hace falta. Yo directamente se lo paso por aquí, cuál es la condición que quiero que se ejecute. Por lo demás, exactamente igual, el origen, la condición, el nombre que tiene que tener cada uno, estos valores exactamente igual que antes, ¿vale? Aquí no he cambiado nada. Y si os fijáis, me lo ha particionado. Y el funcionamiento es exactamente igual que con el compare, solo que en este caso estoy dividiendo por hombre y por mujer. Entonces, yo aquí puedo ver cómo los datos los tengo correctamente distribuidos, cómo van variando, es decir, podéis analizar lo mismo que con compare, pero sin tener que hacerlo externamente. Directamente le paséis la fórmula o lo que queréis utilizar para hacer esa división y tenéis los resultados, ¿vale? Como veis, bueno, pues es bastante sencillita de utilizar. Y ya está, ¿vale? O sea, realmente esto es lo que quería contaros, que vierais un poco esta herramienta. En distintas charlas donde yo le he contado, la gente le ha sorprendido, le ha parecido muy, muy interesante esta librería. Y bueno, me parecía, oye, pues un tema interesante a contaros. Algo cortito, que fuera fácil de digerir en estas épocas navideñas. Como sabéis, estamos en el calendario de Adviento en diciembre. Entonces, bueno, me interesaba que fuese algo rapidito, que os interesase y que pudiera seros, como siempre que digo, que os sea muy útil. Así que nada, sin nada más, desearos una feliz Navidad y sed buenos y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente evento, por donde sea. Venga, hasta luego, cuidaros.